Pues muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Hoy tenemos una invitada foránea, muy apreciada por algunas de nosotras, ¿no? Sobre todo la doctora Padilla y una servidora, porque tuvimos la oportunidad de conocerla ya hace, pues yo creo unos 5 o 6 años, y bueno, nos parece espectacular tenerla aquí el día de hoy. Ella es la doctora Patricia Ocampo. El día de hoy nos va a platicar sobre la visión global y sostenible que se relaciona con los procesos de transferencia de conocimiento en un sector de importancia para nuestro país, como es el sector agrícola. Ella actualmente se ostenta como directora de Visión Global y Sostenibilidad en la Universidad Anáhuac del Mayab. Y bueno, básicamente les voy a comentar cuál ha sido su background profesional y trayectoria para que conozcamos un poco más acerca de nuestra invitada. La doctora Ocampo pues es bióloga marina por la Universidad de Valle, Colombia, ella es colombiana. Cuenta con una maestría en gestión de recursos tropicales, así como un doctorado en geografía humana por la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Y bueno, ella hasta marzo de este año fungió como directora de la Unidad del Sureste del Centro de Investigación y Asistencia Tecnológica y Diseño de Jalisco, el CIATJ. Actualmente, como decía yo, es directora de Visión Global y Sostenibilidad en la Universidad Anáhuac del Mayab. Ella tiene más de 20 años de experiencia laboral en organizaciones de gobierno, universidades, agencias intergubernamentales, así como organizaciones no gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado en proyectos de diversa naturaleza, algunos de investigación, otros de cooperación internacional, todos también de carácter interdisciplinario, abordando temas como la biología marina, la ecología, la gestión de los recursos naturales, la propia geografía humana, y también pues se le reconoce en el ecosistema nacional de innovación por sus contribuciones en temas de política científica y de innovación y la promoción de actividades en CTI. Le damos la más cordial bienvenida a Patti, ¿no? Y bueno, esperamos que te sientas en casa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Podríamos apagar las luces para que podamos ver un poquito más esto? Bueno, muchísimas gracias Cecilia, a América y al Simvestar por esta invitación. La verdad que para mí es maravilloso poder estar hablándoles en este programa de posgrado transdisciplinario, porque hace muchísimos años he estado tratando yo de trabajar en la transdisciplina, que es una cosa nada sencilla. Entonces, pues los felicito porque yo sí creo que es muy importante que empecemos a trabajar en estas cosas. Como lo decía Cecilia, hoy les voy a conversar un poco, pero más que todo lo que quiero es que podamos tener un diálogo, porque yo pienso que esta parte de visión global y sostenibilidad en transferencia de tecnología y conocimiento necesita abrir un diálogo. Y precisamente esta charla nace de eso, ¿no? Y les vamos a contar en un momento que es lo que vamos a hacer hoy. El objetivo del seminario de hoy es presentarles a ustedes un análisis de mejores prácticas de transferencia de tecnología y conocimiento para el sector agrícola. Esto viene de un programa de la APEC, que en un momento les comento, y lo otro que queríamos era analizar aspectos regulatorios, implicaciones éticas y sociales de la transferencia de tecnología, especialmente en un sector tan importante como es el sector agrícola. Básicamente les voy a hacer una presentación de los actores, quiénes somos, algunas definiciones y conceptos, qué es el proceso de transferencia de tecnología y conocimiento, qué estamos transfiriendo y cómo lo estamos transfiriendo, cuáles son las ventajas de esa transferencia de conocimiento y tecnologías, qué está pasando con la transferencia de tecnología y conocimiento en el sector agrícola, y luego algunos pensamientos para que podamos empezar a conversar. Presentación básicamente, como ya lo dijo Ceci, y yo creo que para mí es muy importante, y esto es una cosa que aprendí en Inglaterra. Yo creo que ese pasado de conquistadores que tienen los ingleses les ha hecho tener mucho cuidado con las consideraciones éticas del trabajo que hacen y también con los sesgos que tienen. Entonces a nosotros siempre nos decían, y lo primero que tienes que hacer es, tú tienes que decirle a la gente desde qué ángulo les estás hablando, ¿no? Para que así la gente
pueda decir, ok, ¿desde dónde me están hablando? ¿Qué es lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, por eso para mí es muy importante presentarme. Yo ante todo soy bióloga, ecóloga, y para mí eso es importantísimo, pero también en la parte de mi doctorado yo hice Geografía Humana en la Escuela de Geografía Política y Sociología. Ahí se podrán dar cuenta, si ves, que he transitado de la biología a las ciencias sociales y he regresado y luego me pasé a toda la parte de transferencia de tecnología y se pueden dar cuenta de dónde vienen todas estas ideas que hoy les voy a comentar. He trabajado mucho en coordinación de programas regionales de ciencia, me salí hace mucho rato del laboratorio porque una de las cosas que me di cuenta es que a mí me encanta hablar y me encanta conectar a la gente. Y mi marido decía que mi doctorado era en conversación internacional, ¿no? Cuando empecé a hacer mi doctorado en geografía humana, él como biólogo, ecólogo, completamente en el laboratorio, no podía entender eso de que, ¿cómo que te vas a ir a hablar con la gente? Y necesitas 12 meses para irte a hablar con la gente, para trabajar con las comunidades. Y yo sí, necesitamos eso. Estuve trabajando en París, en el International Council for Science, y allí tuve el honor de trabajar con 3 oficinas regionales, una en Asia, otra en África y otra en Latinoamérica, y también manejar un programa muy interesante que fue el programa de servicios ecosistémicos en la sociedad. Desde que llegué a México, que ya son 7 años que estoy en México, he estado trabajando en toda la parte de vinculación en ciencia, tecnología e innovación, específicamente en centros públicos del CONACYT. Trabajé en el CICI, en el Centro Geo, en el CIATEC, y desde junio de este año estoy trabajando por primera vez en una universidad privada, lo cual es una cosa bastante interesante porque me permite hacer muchas comparaciones en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en la universidad? Bueno, en la universidad, cuando decidí ya retirarme del CIATEC por todos los condicionantes que tenemos en este momento, yo dije, bueno, aquí creo que ya no puedo hacer mucho. Entonces me llamó el rector y me dijo, ¿qué podemos hacer en la universidad? Con lo que sabes, con lo que te conozco, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que le dije, mira, una de las cosas que nos hace mucha falta en la universidad privada en este momento es que nuestros alumnos tengan competencias globales, que podamos ver la integralidad, ¿sí ves? Ya no transdisciplinaria, sino la integralidad de todo lo que hacemos. La Universidad Anáhuac crea líderes, ellos siempre hablan de los líderes integrales. Yo decía, pero te hace falta una parte que es el enfoque a la sostenibilidad. No podemos dejar de hablar de la sostenibilidad. Si queremos seguir nosotros viviendo en este mundo que tenemos que tener eso. Entonces mi oficina básicamente lo que va a hacer es crear esa cultura de competencias globales y vinculación enfocada en la sostenibilidad. Allí donde estamos en la Anáhuac tenemos 5.400 estudiantes, cerebros que podemos nosotros convencer de que la sostenibilidad es importante y cómo podemos hacer las cosas. Mi idea es convertir a la universidad en un referente local, nacional e internacional en áreas de innovación y sostenibilidad en los próximos 5 años, y dentro de 5 años me imagino que el rector me va a estar diciendo, a ver, ¿qué has hecho?, ¿no? Pero bueno, porque además cuando son universidades privadas, pues las cosas son un poco diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué es la APEC y por qué queremos hablarles de la APEC? Bueno, la doctora Padilla y yo coincidimos por razones de, hacía mucho rato que no trabajábamos juntas, llegamos nosotros a una reunión en Lima, Perú, y nos dimos cuenta que éramos las representantes de México ante un foro que se había hecho en esta región económica que es el APEC, ¿no? Que fue fundado en 1989 y que tiene 21 economías, que las pueden ver aquí, que son de la cuenca del Pacífico, que están trabajando, que están tratando de hacer cosas juntos. A ver, lo interesante de la APEC, y por eso queríamos nosotros hablarles a ustedes de ello, primero que todo, la APEC es una economía global, o sea, estamos hablando del 38% de la población global, se maneja el 47% de todo lo que son los intercambios, y tiene el GDP del 60% global. Entonces es un foro bastante interesante. Lo más interesante es que si ustedes van, esta es la última misión, y quise poner esta porque es con la que me siento
más tranquila, porque la PEC, lo que quiere ahora la PEC es darle apoyo a este crecimiento económico sustentable y de prosperidad para la región, ¿no? A través de, bueno, a través de cooperación económica, de tener seguridad humana, de que haya un mercado libre y abierto, de que tengamos una integración económica y que tengamos también negocios sustentables, ¿no? Básicamente las economías de la PEC han estado creciendo y siguen creciendo y seguirán creciendo en los próximos años, eso esperamos. Pero ¿qué es lo que hace a la APEC diferente? La APEC es básicamente un think tank, pero de economías, de varias economías, ¿no? Y por eso nos gustó muchísimo, porque una de las cosas que ellos quieren es que allí todos los miembros, independientemente de que Australia o Estados Unidos tengan un GDP muchísimo más alto que todos los, un PIB mucho más alto que todos los demás, tienen el mismo voto, ¿no? Es un incubador de ideas y lo único que les importa más que la política es la economía, o sea, ¿qué podemos hacer? Entonces ellos tienen líderes que tienen sus ministros y que tienen oficiales senior y forman grupos de trabajo. El grupo de trabajo en el que nosotras estuvimos, con el que estuvimos vinculadas, precisamente fue este grupo, que fue el de Knowledge Transfer Best Practices Between APEC Economies. Y el objetivo de este grupo de trabajo es crear una plataforma para los gobiernos, científicos y académicos responsables de políticas y representantes del sector privado con el fin de implementar mecanismos efectivos que fortalezcan la transferencia de conocimiento. Entonces, la idea es que se tenga una visión global, una visión muy amplia de qué es lo que se está haciendo en transferencia de conocimiento, y por eso entonces estuvimos en Lima y en un momento les cuento qué fue lo que fuimos a hacer a Lima. Antes de todo, y bueno, no puedo dejar de decir, yo he sido profesora de universidad, entonces para mí los conceptos y las definiciones son muy importantes para que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces siempre comienzo con explicarle a la gente qué es lo que a mí me parece, cuál es el concepto del que estoy hablando. Aquí tenemos varios de los conceptos, porque son conceptos que, aunque aparentemente son muy sencillos, muchas veces no los entendemos. Por ejemplo, el concepto de agricultura, que básicamente es el arte de cultivar la tierra, y me encanta esto porque a todos se nos ha olvidado qué es la agricultura. ¿Sí ves? Y resulta que la agricultura es un arte. ¿Sí ves? Lo convertimos en algo completamente diferente, y esa es una de las cosas por las cuales quería conversar con ustedes hoy, ¿sí ves? Entonces, proviene del latín agri, que es campo, y cultura, cultivo. Es una actividad que se ocupa de la producción del cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de cosechas, la explotación de bosques y selvas, que es la silvicultura, y la cría y desarrollo de la agua. Luego tenemos la descripción de biodiversidad, ¿sí ves? Que es la variabilidad que tenemos entre los diferentes organismos de todas las fuentes, porque a veces se nos olvida que cuando hablamos de biodiversidad hablamos de muchas cosas. Luego tenemos la idea de sustentabilidad alimentaria, que para mí es muy importante y es una de las cosas que, a pesar de todos estos cambios que he hecho en mi vida, lo que siempre ha sido para mí importante es esta sustentabilidad. Perseguir y garantizar el incremento de la producción de alimentos básicos y estratégicos y maximizar el acceso y disponibilidad de los mismos de forma permanente para toda la población. Si se dan cuenta, estamos hablando de varios aspectos aquí. No solamente es producir alimentos en una forma eficiente, también, que para mí es muy importante, es el acceso y la disponibilidad de la gente. O sea, cuando estamos hablando de sustentabilidad alimentaria, no estamos hablando simplemente que tenemos que ser eficientes en los productos que estamos produciendo, sino que tenemos que ver cuáles son las condiciones que no permiten estructuralmente que esos alimentos lleguen a todas las personas que tienen que llegar. Bueno, cambio climático, calentamiento global, clima, mitigación, son todos aspectos que son importantes para nosotros, que todos los manejamos y que
quieras o no quieras, están embebidos ahora y son parte del discurso que nosotros tenemos, de todo lo que está pasando con la agricultura, de todo lo que esté pasando con todo lo que hagamos, tenemos que tener en cuenta esos diferentes aspectos. Otro de los aspectos importantes para mí es la mitigación, que son las medidas humanas para reducir la cantidad de velocidad del futuro del cambio climático, reduciendo emisiones y gases de efecto invernadero y la remoción del dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, sostenibilidad y desarrollo sustentable, y ya con eso, entonces, esos son los conceptos, muchos de ellos van a ser, los vamos a tratar muy directamente, pero otros van a ser bastante indirectos. Comencemos con el proceso de transferencia de conocimiento y tecnología. Economía. Economía. Oye, me falta esa, tienes toda la razón. Economía. Exacto, además porque es eco, ¿no? Pues sí. Porque está muy bien. Entonces, vamos a buscar una buena definición de economía porque creo que es importantísimo, ¿no? Entonces, vamos a hablarles ahora un poco del proceso de transferencia de conocimiento y tecnología. ¿Sí ves? Entonces, la transferencia de tecnología, que es uno de los términos que más escuchamos nosotros, básicamente describe una transferencia formal de los derechos de uso y comercialización de nuevos descubrimientos e innovaciones que vienen de la investigación científica a alguien más. Independientemente de quién sea ese alguien más, lo que nosotros hacemos es transferir, yo encontré esto, te lo transfiero a ti, independientemente de quién seas. Entonces, esa es la transferencia de tecnología. ¿Sí? Entonces, es muy interesante desde que yo llegué a México hace 7 años y mi primer trabajo fue como la directora de vinculación del CICI, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, donde empezábamos apenas con esa parte de vinculación, que ahora la llaman Oficina de Transferencia de Tecnología, que es una pena porque la han reducido muchísimo, porque cuando nosotros empezamos la oficina era vinculación. Vinculación, transferir tecnología no solamente es ir y hablar con las empresas, que eso es lo que todo el mundo nos está diciendo todo el tiempo, ¿cierto? Es ir y hablar con las empresas. Entonces, por eso nosotros habíamos hablado de vinculación y teníamos un área muy interesante que era la vinculación social. Y precisamente en eso tuvimos un proyecto muy interesante que se llamó ID4Biz, que no sé si algunos de ustedes se acuerdan, que nosotros lo hicimos con el Sinvestat, con el INECOL y con otras instituciones, con el IPICID y con el CICI, donde estábamos tratando nosotros de ver cómo esa transferencia de tecnología podía ser más integral, qué teníamos que hacer, y hablábamos más de una transferencia de conocimiento, porque eso es lo que tú transfieres, no solamente es la tecnología, es el conocimiento, es el know-how. ¿Okay? Entonces, es ese movimiento del know-how, de conocimiento tecnológico, de tecnología de una organización a otra. ¿Sí ves? Normalmente en México lo vemos como el movimiento del conocimiento generado por las universidades, por los centros públicos, a la empresa privada, pero no tiene que ser generalmente eso, ¿no? Entonces quiero que lo miremos desde un punto de vista más integral. La idea es que es una transferencia del capital intelectual, y a veces se nos olvida muchísimo eso. ¿Por qué? Porque creemos que el capital intelectual no es importante. Decía la gente, ¿y por qué te tengo que pagar para hacer esto? Porque yo sé cómo se hace. ¿Cuál es la capacidad de absorción? Yo puedo tener muchas oficinas de transferencia, de tecnología, de conocimiento, etcétera, pero le estoy hablando aquí está así. Sí. Siempre menospreciar la silla, ¿no? Exactamente, sí, menospreciar la silla. Y precisamente esa era una de las cosas que nosotros tratábamos de hacer con el ID4Biz. Lo primero que hicimos es hacer diagnóstico, porque nos hicimos la pregunta. En ese momento el CONACYT estaba hablando de todas estas oficinas de transferencia de tecnología, algunas de ellas privadas. Oye, ¿y qué tenemos para transferir? Es la pregunta. ¿A quién se lo vamos a transferir? Porque además ese es otro de los problemas graves. ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Sí ves? Porque en realidad uno de los problemas más graves que tenemos ahora es que le estamos hablando a las paredes. Ni siquiera la silla, o sea, por lo menos la silla como que es más suave, ¿no? Le estamos hablando de una pared. Y yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes, porque claro, eso nos está rebotando, y precisamente eso fue lo que pasó con el programa que tuvo el CONACYT y la Secretaría de Economía
de las oficinas de transferencia de tecnología, ¿no? Que empezaron a crear, y llegó un momento en que habían 128, ¿te acuerdas? Y eran como 128. Yo decía, 128, o sea, aquí en Yucatán, imagínense, en Mérida, habían casi 20 oficinas de transferencia de tecnología. ¿Y a quién le transfieres? Perdón, en Yucatán. No, es que no hay a quien transferir. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante, y por eso es que esa visión global e integral, si ves, nos hace tanta falta y además discutirlo, porque además las consideraciones éticas, como lo vamos a ver en un momento, son muy importantes, y ninguno de nosotros nos gusta hablar de nada de consideraciones éticas. No nos gusta meternos en ese berenjenal, porque es una cosa bastante difícil, pero bueno, esa es parte de lo que queremos conversar con ustedes hoy, ¿no? Entonces, esa transferencia de capital intelectual y del know-how entre organizaciones con la finalidad de su utilización en la creación y el desarrollo de productos y servicios viables comercialmente. Ahora, uno de los problemas que siempre hemos tenido y a los que yo siempre me he enfrentado es que dicen, bueno, transfieres productos y transfieres servicios, o sea, algo muy concreto, pero resulta que no solamente es eso. Cuando tú estás hablando con las comunidades locales, cuando tú estás hablando con una persona que está haciendo políticas públicas, estás transfiriendo una cantidad de información, de capital intelectual, que tiene que ser tenido en cuenta. ¿Sí ves? Y por eso este foro de la APEC para nosotros fue tan interesante, porque allí estuvimos discutiendo todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el esquema, casi todos ustedes lo deben conocer, ¿no? O sea, tenemos la investigación básica, tenemos la innovación, tenemos la administración que va a lo largo, y entonces aquí tenemos la universidad, aquí tenemos las empresas. Eso es lo que siempre nos muestran, y cuando nos hablan de transferencia de tecnología, este es el esquema de transferencia de tecnología. Pero nadie nos dice que ese esquema y ese del research and market, de la investigación al mercado, tiene que convertirse en un círculo virtuoso, y en un círculo virtuoso donde nosotros tenemos que entender que muchas de las ideas que tenemos, que muchos de los proyectos que hacemos, se quedan en ideas solamente, no pasan, ¿sí ves?, a estas ideas, y que para poder nosotros tener una idea, que ese es el problema, por ejemplo, de las 128 oficinas de transferencia de tecnología, porque para tener 128 oficinas de transferencia de tecnología y cada una pudiera transferir al menos una idea, tendríamos que empezar con 100 ideas para transferir una idea. Multiplica 100 por 128. Tenemos todas esas ideas y tenemos toda esa investigación en el país para poder transferir. Porque siempre nos olvidamos de eso, pero lo único que ven y lo único que siempre han visto, es que nos vamos a hacer ricos, ¿no? O sea, entre la transferencia de tecnología, la idea de la transferencia de tecnología es porque nos vamos a hacer ricos. Entonces, lo interesante es que esta idea, este concepto de la transferencia de tecnología ha estado evolucionando muchísimo, y ahora es un concepto mucho más amplio que se llama la transferencia de conocimiento, donde se incluyen más dimensiones de transferencia, además de la tecnológica, por ejemplo, la personal, la social, la cultural, donde además hay más objetos de transferencia, ¿sí ves? Que hay que proteger, hay que tener protección de la propiedad intelectual, de la industrial también, y qué hacer con la parte personal y de las publicaciones. Además, estamos hablando de más mecanismos de transferencia, no solamente las licencias y los contratos, sino que hay muchas más cosas, como por ejemplo la formación y la movilidad de personal, ¿no? Que siempre se nos olvida. Cuando una persona viene a nuestro laboratorio a trabajar, estamos transfiriendo una cantidad de cosas, un know-how de cómo tenemos organizado, de qué hacemos, y toda esa transferencia no se tiene en cuenta, ¿no? Me encanta esta definición de Tim Mitchell sobre, él dice que la transferencia de conocimiento es un deporte de contacto, que me parece genial. Dice, ¿por qué? Porque funciona muchísimo mejor cuando la gente se reúne, cuando la gente comienza a intercambiar ideas, cuando muchas veces a través de ese intercambio de ideas precisamente encontramos cosas muy interesantes que hacer. Entonces, por eso me encanta
Me encanta esto porque cuando hablamos de transferencia de tecnología siempre se ve como una cosa lineal, como una cosa cuadrada, se ve de una forma completamente diferente. Pero cuando hablamos de un contact sport, entonces ya vemos que, o sea, a veces, ¿no? Como las moléculas que se juntan unas con otras y entonces comienzan a salir las energías, las luces, todo ese tipo de cosas. Entonces me gusta verlo más así. Es transferencia de conocimiento, ¿no? Y además recuerden que para mí es muy importante porque fue parte de lo que yo hice en mi doctorado, es el conocimiento es un círculo continuo. Normalmente tenemos el problema de pensar que el único conocimiento válido e importante es el conocimiento científico, el conocimiento que nosotros en las universidades, que es un conocimiento maravilloso, pero resulta que hay muchos otros tipos de conocimientos que tienen que ser tenidos en cuenta y que son importantísimos para lo que nosotros hacemos y para que nuestras ideas verdaderamente lleguen donde tienen que llegar. ¿Sí ves? Entonces, básicamente, como les decía, es investigación básica que a través de una orientación, una aplicación y un desarrollo se convierten en un producto final que va al mercado y a los consumidores, ¿no? A través de una transferencia y uso de la tecnología. Todos ustedes habrán oído hablar del Valle de la Muerte, ¿no? Que básicamente cuando la investigación académica trata de llegar al mercado y a la industria, pasa por un proceso bastante difícil, que por eso lo hemos llamado el Valle de la Muerte, donde la mayoría de las ideas decantan y se mueren, ¿no? Y para esto, de aquí es donde la transferencia de tecnología y las oficinas de transferencia de tecnología buenas se convierten en importantísimas, ¿no? Esta gráfica me gusta muchísimo, es de hace, creo que es del 17, o sea que tiene ya casi 2 años, pero pues es muy bueno para que veamos. Porque cuando nos hablan y cuando nos ponen 128 oficinas de transferencia de tecnología, entonces decimos, oye, ¿y cuántos billones de dólares está invirtiendo el país, si ves, en crear esas ideas, ¿no? Porque imagínense, viene de hay una asociación de transferencia de tecnología de Estados Unidos. Entonces ellos hablan de 68.2 billones de dólares en investigación. Estamos hablando aquí de dinero privado y público, no estamos hablando solamente de dinero público, ¿no? Estos 68.2 billones, para que vean los números, se han convertido en 6.000 startups. Entonces hagan la cuenta, ¿sí ves? Porque estamos hablando de 68.2 billones, ¿okay? De dólares además, ¿no? Estamos hablando de solamente 755 nuevos productos creados. ¿Cuánto nos está costando crear cada producto de eso? Estamos hablando de 7.849 licencias, de 68.2 billones. Pero lo más interesante y el número que a mí más me gusta es este. Hay 24.998 disclosures of invention, o sea, invenciones. No son ideas, son ya invenciones. O sea, para llegar a este número tuvo que haber por lo menos 100 ideas por cada una de las invenciones. Entonces, multipliquen esto por 100, se darán cuenta, pero además se dan cuenta, mira aquí, de las 24.998 invenciones, se protegen 15.000, se van a patentes, no todas se van a patentes, 15.300, pero solamente, y eso que Estados Unidos es muy bueno en otorgar patentes a su gente, solamente la mitad se va a patentes. Entonces, si vemos los números, ¿no? Empezamos con 68.2 billones, tenemos 24.998 invenciones y al final tenemos solamente 7.459 patentes. ¿Cuánto dinero tendríamos que invertir como país para poder verdaderamente alzar esos números y para poder tener ideas y tener invenciones y tener patentes que nuestras oficinas de transferencia de tecnología pudieran transferir? Billones lo tomas como 10 a la 9, ¿verdad? Esos son los billones de dólares, serían 10 a la 9. Perdón, quizás hay 2 cosas nada más. Es muy interesante la transferencia de conocimiento por gente con experiencia. Pero uno ve los grupos de jóvenes que se junten en cada país, por ejemplo, para intercambiar las pequeñas experiencias que tienen
¿sí? Y entre ellos comunicarse qué es lo que está pasando. La otra cuestión que me llamó la atención es, por ejemplo, de África, que mencioné que había estado ahí, porque, por ejemplo, China le está transfiriendo a Tanzania, por ejemplo, les está transfiriendo conocimientos y están aumentando la capacidad de comunicaciones, y no sé en qué forma está haciendo la transmisión de conocimiento, pero están haciendo cuestiones de transferencia de carreteras, etcétera, para transferir en infraestructura, sí. Exacto, de infraestructura. Y aquí veo que hablan de patentes, etcétera, etcétera, y ahí estamos teniendo conocimiento práctico. Exactamente, y lo más interesante de todo, y sobre todo el caso de África con China es un caso muy interesante, porque si tú vas a África, tú te das cuenta que los gerentes de las empresas no son africanos. Los africanos son la mano de obra barata para hacer las carreteras, para hacer todo el tipo de cosas y todas las infraestructuras. China no está transfiriendo el conocimiento, el verdadero conocimiento. Ellos llevan a los chinos, a su gente, a sus gerentes, y ellos son los que están haciendo las cosas. Y utilizan la mano de obra barata de África. ¿Sí ves? Personalmente pienso que es un problema muy grave para África, porque África básicamente ha pasado de tener un invasor a otro, ¿no? De tener un máster a tener otro máster, ¿no? Bueno, por lo menos algunos de ellos están comiendo, ¿no? Pero la infraestructura es fundamental. Claro, la infraestructura, pero el problema es que tú puedes tener muy buena infraestructura, pero ¿qué pasa si no tienes el capital humano? El talento, y esa es una de las cosas que no hemos podido nosotros entender en Latinoamérica, que el talento es lo más importante. ¿Sí ves? A mí no me importa, ¿sí ves?, si yo no tengo la infraestructura, porque si yo tengo talento, yo puedo crear la infraestructura. Si yo tengo infraestructura, no puedo crear talento. Entonces, yo creo que es muy importante, por eso, los estudiantes, por eso que nuestros estudiantes, que tengamos estudiantes, que estemos creando ese talento, esa masa crítica que necesitamos nosotros, esa masa crítica que piense en una forma sustentable, que piense en una forma mucho más amplia, mucho más integral, es lo que nosotros necesitamos. Queremos cambiar el mundo. Nosotros ya no lo vamos a poder cambiar. Yo por lo menos ya pasé, ¿no? Ya. Pero lo estás cambiando continuamente con tus pláticas. Bueno, eso y por eso estoy en la Universidad de Aguamaya. Mucha gente me dice, ¿qué diablos estás haciendo allá, Patricia? Digo, yo tengo 5,000 cerebros. ¿Sí ves? El sábado pasado me pasé 3 horas con los 20 líderes que tenemos de estudiantes, contándoles qué son los objetivos de desarrollo sustentable y diciéndoles cómo podemos bajar esos objetivos de desarrollo sustentable a lo que hacemos cada día en la universidad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso estoy hoy aquí, aunque debería estar allá, porque en este momento tenemos el Youth Challenge, donde tenemos 900 estudiantes de tercer semestre trabajando en prototipos y soluciones para solucionar los problemas de los objetivos de desarrollo sustentable. Allá los tenemos. Pero bueno, mañana estaré allá todo el día con ellos. Pero yo creo que es muy importante y no debemos olvidarnos, el talento va a ser uno de los elementos más importantes en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Si no tenemos talento, no tenemos nada. Entonces, me encantan estos mapas, no sé si los han visto del World Mapper, porque aquí, por ejemplo, mira, esta es la forma como se ven los países de acuerdo al número de papers de ciencia que han publicado. Esto fue en el 2016, ya no lo pude encontrar para el 2018, pero si se dan cuenta cómo desaparecen algunos de los países, cómo no se ven algunos de los países, se dan cuenta la cantidad de papers que están viniendo de China, la cantidad de papers que están viniendo de Estados Unidos, la cantidad de papers que vienen de Europa, si bien la representación de Europa es impresionante, y cómo prácticamente África desaparece. Bueno, ahí nosotros estamos medio raquíticos, pero pues por lo menos aparecemos. Pero me gusta ponerles esta comparación, porque esta comparación nos permite a nosotros ver cómo, por ejemplo, la cantidad de dinero que se invierte en investigación y desarrollo en algunos de los países como Estados Unidos,
Europa, China, ¿sí ves? Este debe ser Rusia, ¿no? Sí, debe ser Rusia. Y miren, por ejemplo, los raquíticos que se ve en Latinoamérica y prácticamente la rayita que es África, ¿no? Pero cuando nosotros vamos y miramos, oye, ¿quién es el más eficiente en sacar los documentos científicos de esa investigación y desarrollo? Pues mira Estados Unidos, ¿sí ves? Que se ve todavía mucho más grande. O sea, su ciencia es más eficiente en producción de documentos científicos. Cuando nos vamos a patentes, si se dan cuenta, miren lo que está pasando con China. Es impresionante, ¿no? Bueno, miren lo que está pasando con Latinoamérica y con África, inclusive con Japón, con Asia, con todos los países asiáticos, prácticamente desaparecen. O sea, todas las patentes están en esto aquí, ¿no? Pero lo que a mí más me llama la atención, y por eso me encanta hacer esta comparación, es miren lo que está pasando por los ingresos por regalías. Estados Unidos, completamente obeso. ¿Sí ves? Comparado con lo que están invirtiendo en investigación y desarrollo, con los papers que están produciendo, en realidad el value for money es muy bueno. Me llama muchísimo la atención lo que está pasando en China. Y a pesar de que hay muchísimas patentes, si se dan cuenta, eso no se transfiere como debería de ser, y lo más probable es porque todo ese conocimiento está en el sector público y porque como tenemos un país que es diferente a los demás países, entonces lo más probable es que por eso no haya esa transferencia y esa regalía. Pero yo creo que es interesante ver el mundo desde otra perspectiva. El que permanece más constante es Canadá, ¿no? Sí, sí. O sea, como que tienen el balance, como que tienen un buen balance, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que a mí me interesa? Me parece muy interesante aquí, si vemos a Latinoamérica, se ve un poquito más, ¿no? En regalías, por lo menos, ¿no? Un poquitín más. En documentos científicos estamos produciendo, o sea, no estamos tan mal, ¿no? Ahora, todo el mundo habla, bueno, es que la aplicación de patentes va directamente relacionada con el desarrollo de un país, ¿no? Y entonces conocemos el caso de Corea, ¿no? Que Corea hace 40, 50 años era un país tan pobre como nosotros, o inclusive más pobre, sí, más pobre. Y si ustedes ven, a partir de los 70, lo que ha pasado con el Producto Interno Bruto de Corea, con el número de aplicaciones, ¿no? Que hay en investigación y desarrollo. Entonces la idea es que la aplicación de patentes nos lleva a un desarrollo económico que nos permite invertir más en investigación y desarrollo, que a la vez entonces se convierte en un círculo virtuoso. Hablamos mucho sobre Corea, pero yo estoy analizando Guanajuato, que dijo el gobernador que había pasado de exportar 300 millones de pesos a varios miles de millones de pesos por el crecimiento que sea. Sí. Pero tiene un crecimiento también notable que habría que investigar también. Bueno, fantástico. Aquí me imagino que hay muchos estudiantes que quisieran tener un caso muy interesante de transferencia de tecnología, y yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿sí ves? Ver esos aspectos y aplicarlos a lo que estamos haciendo nosotros. Dejemos de hablar de Corea, porque además en la reunión en la que estuvimos estaban varios investigadores de Corea, y ellos decían, no se crean que la vida es tan maravillosa en Corea, no se crean que nosotros los investigadores lo tenemos tan bueno en Corea. O sea, son unos números muy bonitos, pero en realidad la situación no es tan sencilla, ¿no? No es algo que podamos decir siempre pasa y pasa así, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de qué se transfiere, ¿no? ¿Qué es lo que estamos transfiriendo? Como les decía, lo primero que nosotros transferimos es conocimiento científico. Cada que yo vengo y me paro a hablar delante de ustedes, les estoy transfiriendo mi experiencia de 20 años de trabajo. En muchas partes del mundo, en muchas instituciones. Entonces aquí les estoy haciendo una transferencia de conocimiento, ¿sí ves? De capacidades que además le pueden dar ideas a muchas personas.
para empezar a hacer cosas bien interesantes. También transferimos conocimiento técnico, que ya son más habilidades de laboratorio, manejo de instrumentos, si ves, ese tipo de cosas, ¿no? Que además se puede dar en asesoramiento, en consultoría, en asistencia, en ese tipo de cosas. Transferimos derechos de propiedad, ¿sí ves? Cuando hemos sido lo suficientemente inteligentes y hemos tenido una protección de esa propiedad intelectual, entonces nosotros podemos transferirla. También podemos transferir bienes de equipo y tecnología de la información, que son activos materiales. Si ves, por ejemplo, el uso de un cromatógrafo, el uso de muchas cosas, allí estamos transfiriendo nosotros tecnología. Hay muchos mecanismos y modalidades para esta transferencia. Aquí les hice una síntesis porque cada día son más y más y más, pero para que se den una idea, ¿no? Y como ven, aquí tenemos cooperación en investigación y desarrollo, asistencia técnica y servicios, movilidad de personal, creación de empresas, alianzas tecnológicas, adquisiciones y fusiones, compra y venta de equipos, acuerdos de licenciamiento. Aquí me faltaron algunas de las startups, por ejemplo, pero como ya ven, hay muchas formas para transmitir este conocimiento, para transmitir esta tecnología. ¿Sí ves? Lo importante y lo que no debemos olvidar es que una talla no es para todos. ¿Sí ves? Y por eso me encanta esta calcomanía, ¿no? Porque están viendo el sale que hay, ¿no? One size fits all store. Imagínense lo que están pensando el pobre elefante o la pobre serpiente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y siempre se nos olvida. Y tuvimos una discusión muy interesante cuando teníamos ID4Biz, y aquí están Cecilia y América, que se deben acordar, porque una de las cosas que nosotros discutíamos con el CONACYT en ese momento, con la Dirección Adjunta de Transferencia de Tecnología, nosotros queríamos con el ID4Biz crear un instrumento para nosotros, para México, que luego pudiera ser más aceptable para los países latinoamericanos. ¿Por qué queríamos hacer eso? Porque cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que todos los procesos que estamos utilizando nosotros para hacer transferencia de tecnología en México vienen de fuera. La mayoría vienen de Estados Unidos, del Reino Unido, ¿sí ves? Que tienen condiciones completamente diferentes. De Israel, como les decía yo, o sea, Israel es único en el mundo, o sea, lo que tú haces en Israel no lo puedes copiar en ninguna parte del mundo. Y lo primero que tienes que ver es de dónde viene, porque además lo que no nos dicen es que mucha de este dinero, de esta investigación y transferencia de desarrollo y conocimiento, viene del dinero que se da a las Fuerzas Armadas, a los ejércitos, para desarrollar armas. Y por eso es que todo el mundo también habla del milagro de Israel y no se dan cuenta que la mayoría de ese dinero se va a seguridad, se va al ejército, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que siempre tengamos en cuenta cuáles son nuestras consideraciones específicas, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas de esa transferencia de conocimiento, de esa transferencia de tecnología. Bueno, pues hay muchísimas ventajas, todo el mundo nos lo está diciendo. Se acelera la innovación tecnológica, se reducen los costos y los riesgos, se acercan los resultados de la investigación a las demandas y necesidades de la sociedad, hay un acceso al mercado, nos ayuda a cruzar el Valle de la Muerte, atrae otras fuentes de financiamiento, atrae y retiene talento académico, porque mucha gente maravillosa y mucho talento vive de esto, ¿no? Y especialmente en Estados Unidos. También nos da prestigio, y yo creo que es importante hablar de eso, ¿no? Nos da estatus, así como pertenecer al SNI aquí nos da estatus. Bueno, en muchas partes del mundo, si ves, el hecho de ser tú un transferidor de tecnología o de conocimiento te da mucho prestigio y te legitimiza ante la gente, ¿no? Se crean nuevos servicios y productos, hay descubrimientos, se mejoran las tecnologías, hay desarrollo económico local con creación de nuevos empleos y nuevas industrias con los spin-offs, nos da acceso a infraestructura y equipo de última generación y muchas veces se solucionan problemas.
Pero aquí es donde yo me hago la pregunta, que además es una pregunta que no solamente me la hago a mí misma, sino que la he hecho en muchos foros, y especialmente en el foro de la PEC tuvimos una discusión bastante interesante que América debe acordarse, porque lo que yo siempre me pregunto es, ¿podemos transferir todo? ¿Sí ves? Todo el conocimiento, todo lo que sabemos, todo lo que encontramos. Entonces, ahora, claro que se puede transferir todo, si nos da la gana, si queremos, podemos transferir todo. El problema es, debemos transferir todo. No, pero el problema también es que no todo el mundo acepta todo lo que transfieres. No todo el mundo tiene capacidad de entender lo La que estás capacidad se vuelve muy importante, ¿sí ves? Porque yo te puedo aquí transferir una cantidad de información, tienes la capacidad de hacer algo con eso, de absorberla, que es precisamente lo que nos pasa en el sistema agrícola. Que ahí vamos, en todos vamos los a llegar. sistemas, en el educativo sobre todo. Bueno, sí. Entonces sí hay un dilema ético, ¿sí ves? O sea, ¿quién se va a beneficiar de esa transferencia? Vamos a hacer una transferencia que sea solamente una transferencia a ciertas y específicas instituciones o industrias. Vamos a suponer Yucatán. Yo veo artesanía, turismo, pesca, no sé, agricultura, o sea, sí, claro. Potencia. Van a restituir el NPE, o van a hacer otro tipo de cultivo. Claro, porque además ahora hay mucho, y por eso precisamente ya no estamos hablando de transferencia de tecnología, sino que estamos hablando de transferencia de conocimiento, donde el conocimiento, toda esa parte de la cultura, toda esa parte de la arqueología, toda esa parte, por ejemplo, que es completamente abstracta. Lo que pasa es que la parcelización, o sea, parcelización, no sé cómo se diga bien, por ejemplo, de las fincas enequeneras, pues lleva al desastre, porque se necesita una gran cantidad de terreno para poder hacer algo productivo o rentable. Entonces, ¿qué es lo que le van a enseñar ahí? Van a cambiar también la cuestión jurídica. Pues yo creo que ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos que considerar, o sea, porque, y ahí es donde la transferencia de tecnología se vuelve tan difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la parte jurídica, toda la parte estructural, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los ejidos? ¿Qué está pasando con muchos aspectos que son además, por ejemplo, hay áreas que son protegidas, pero no protegidas por medio ambiente, sino que son protegidas porque este es un centro religioso, porque esta es una forma, si ves, donde nosotros adorábamos a los dioses, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay muchos aspectos. Lo importante es que si nosotros tenemos esta mente abierta y vemos la transferencia de tecnología y conocimiento como algo mucho más amplio, como algo mucho más integral, entonces podemos pensar en esas cosas. Bueno, entonces hablábamos de esos dilemas éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si encontramos una solución a un problema global, ¿a quién se lo vamos a transferir? Eso está interesante, ¿no? ¿Quién tiene acceso a muchas de las medicinas? La gente que tiene dinero, ¿no? En este momento hay medicinas para curar el cáncer. ¿Cuántos de nosotros tienen acceso a esas medicinas, por ejemplo? Entonces son preguntas. Entonces, sí hay muchos riesgos y muchas desventajas de empezar a transferir, sobre todo si empezamos a transferir sin tener bases estructurales, bases jurídicas para hacerlo. La bioprospección, ¿sí ves?, es la exploración de hábitats naturales o controlados en busca de plantas silvestres o domesticadas, de animales y microorganismos útiles para el hombre con finalidades de uso biotecnológico. La biopiratería, que es el uso indebido de material genético proveniente de otros países, el beneficio desigual, porque estamos afectando a las comunidades rurales, y el uso individuo del conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que es pensar que sí es una cosa muy interesante, es una cosa que nos puede ayudar muchísimo, pero también podemos perder el control de nuestra investigación, de lo que estamos haciendo. Muchos investigadores precisamente no trabajan y no hacen transferencia de conocimiento y tecnología porque no quieren perder ese control de eso que están haciendo, ¿no?
objetivos diferentes, todos podemos estar en la misma cama, pero podemos estar soñando cosas diferentes, ¿no? O sea, y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? Same bed, different dreams. Enfrentarse a las barreras de vinculación, porque hay muchas barreras, hay barreras culturales que no nos permiten a nosotros hacer determinado tipo de cosas. En muchos casos podemos tener una disminución de la capacidad tecnológica, restricciones de divulgación y competencia, incremento de la inversión, tiempo. Eso de ser vinculador, se los digo, es tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Y también, que era el caso, por ejemplo, de los modelos que nosotros tenemos importados, dependemos de esos modelos. Y seguimos dependiendo de ellos porque no tenemos nuestro modelo propio para hacer las cosas. Entonces, como les había dicho antes, para nosotros una de las cosas más importantes, y para mí, porque trabajamos en sostenibilidad alimentaria, es el sector agrícola. ¿Qué está pasando con el sector agrícola y qué está pasando en la transferencia de tecnología, en la transferencia de conocimiento en el sector agrícola? ¿No? Entonces, volviendo a la APEC, cuando miramos, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la APEC, nos damos cuenta, bueno, que por ejemplo, y es muy interesante, esta es otra gráfica que me encanta ver, porque a pesar de que los colores son los mismos, si se dan cuenta las letras dentro de los colores no son los mismos. La población global, bueno, más alta, si ves, en el mundo que tenemos, está en China, People's Republic of China, 18%. Si se dan cuenta, Estados Unidos solamente tiene un 4%, pero cuando hablamos del Producto Interno Bruto, a pesar de que China tiene el 18% de la población, su Producto Interno Bruto es solamente el 15%. Mientras que Estados Unidos, que tiene solamente el 4% de la población, tiene un Producto Interno Bruto global del 24%. Ahora, me pregunté qué pasa con México, ¿no? Y entonces aquí estamos, tenemos el 2% de la población y se dan cuenta que desaparece en todo lo demás. O sea, no estamos utilizando ese bono, lo mismo que China, no está utilizando ese bono de la población. O sea, no somos eficientes de pronto. Entonces, pero es importante mirar las estadísticas desde este punto de vista y mirar las cosas desde este punto de vista. Ahora, este es del 2013, accesado en el 2014, no hay una actualización, y me pregunto por qué, entre los países de la APEC, acerca de la estructura económica de los diferentes países. Pero esta nos sirve para darnos una idea de qué es lo que está pasando. Azul es agricultura, amarillo es industria y verde es servicios. ¿Ok? Y no sé si se darán cuenta que aquí en México, se dan cuenta que la agricultura en México es mínima, pero se convierte todavía en mucho más pequeña, porque avanzamos nosotros hacia una estructura económica donde los servicios son muchísimo más importantes. En este momento, para el 2013, el 50%, yo me imagino que es más ahora, el 50% de nuestra economía depende de los servicios. ¿Sí ves? No depende de la agricultura, no depende de la industria, de los servicios. Ustedes saben qué pasa con los servicios. Lo mismo pasó en Inglaterra. Inglaterra pasó de ser un país manufacturador a ser una economía de servicios. ¿Por qué creen ustedes que ahora todo el mundo está hablando del Brexit? Sale Inglaterra de la Comunidad Europea y se les cae el tinglado. Se les cae. Porque una de las principales razones por las que Inglaterra tiene dinero en este momento es por todos los servicios que ofrece a través de la City en Londres, donde manejan todos los seguros de cargo, todas estas cosas. Lo pueden hacer porque a través de la oficina de Londres tienen 26 países a los que pueden llegar sin ningún problema, una vez que ya Inglaterra no sea parte de la Comunidad Europea, entonces va a estar completamente aislado. Y esa gente que usa esos seguros, que usa sus servicios,
se va a ir para otra parte. Ya la mayoría de ellos tienen oficinas en Alemania, oficinas en Francia, y como el inglés se ha convertido en el idioma que todo el mundo habla, entonces ya eso no es un nicho de oportunidad. Pero si está tan pequeñita la parte, por ejemplo, de la agricultura, Sí. en Australia, por decir algo así, ¿qué quiere decir con la alimentación? O sea, ¿cómo es la comida? O sea, ¿importan? Completamente importada. Dependen de otros países. Y ese es un problema. Si se dan cuenta, mire quién está produciendo la comida. Vietnam. Y Tailandia era uno de los productores netos de comida. Tailandia era la canasta de Asia. Y ha cambiado muchísimo y sigue cambiando. Se dan cuenta que ahora en Tailandia el 67% de su economía proviene de los servicios. Singapur no tiene nada. Singapur. ¿Quién manda? ¿El que vende las naranjas o el que las compra? A ver, si estamos hablando de dinero en el bolsillo, pues obviamente el que compra las naranjas. Pero si estamos hablando de un mundo donde no hay naranjas, porque es que ese es el problema, o sea, la gente dice, compro el alimento. ¿Sí ves? Puedes comprarlo, pero si no hay, y si no sabes ni siquiera cómo hacerlo, y si no sabes cómo sembrar, y si destruiste todos tus suelos, entonces yo puedo tener miles de millones en el bolsillo, si no tengo cómo comprar comida para mi gente, porque la comida es lo único, ¿sí ves? Que tú no puedes comer billetes, no puedes comer oro, puedes tener todas tus reservas en oro, ¿y qué haces? ¿Sí ves? Entonces, y eso es una de las cosas en las que tenemos que pensar, porque siempre nos han vendido el hecho de que, no, pero es que tenemos el dinero para comprarlo. A ver, el 90% como mínimo de las semillas, de las cosas que se siembran en México vienen de fuera. ¿Qué pasaría si Monsanto dice, sabes que México te portas mal, como nos hicieron hace poquito, y no te vendo semillas? Exactamente. Estamos hablando de sostenibilidad alimentaria, de soberanía de nuestra alimentación. Lo seguro, ustedes porque, mire, los problemas de Brexit en este momento es que si el 31 de octubre sale Inglaterra de la Comunidad Europea, no van a tener tienen comida para una semana, porque en Inglaterra prácticamente no se produce comida. Todo viene de fuera. Van a tener billetes, van a tener libras esterlinas, sí, pero no van a tener que comer. Entonces, yo creo que es importante. Ahora, les quería poner esta gráfica porque a pesar, como vieron, de lo mínima que es la agricultura importante estructuralmente, económicamente hablando, resulta que emplea a un 40% de la población. Entonces, eso es otro aspecto que tenemos nosotros que pensar. Porque no solamente es que todos podemos trabajar en seguros y vender seguros. ¿Y de dónde vamos a sacar la comida? Si no hay manos en el campo, si todos estamos en las zonas urbanas, no hay nadie que esté cultivando. ¿Sí? Esta se las pongo que esta sí es una actualización del 2017 de la seguridad alimentaria. Y si se dan cuenta aquí, que además es muy triste, precisamente Australia, mira lo que está pasando con Australia. Si alguien dice, no le vamos a vender cereales a Australia, 200%, ¿pueden imaginar lo que es eso? O sea, no producen nada. ¿Sí ves? No, pues está México, así está. Sí, claro que está México y es una de las razones por las que los puse aquí. ¿Sí ves? Porque estamos de todas formas, sí, en un 25%, nada más. Pero, si ustedes se dan cuenta, a ver, ¿dónde tenemos a Estados Unidos? A Tailandia, por ejemplo. No, China. China puede alimentar a su gente. ¿Sí ves? No, pero eso no es la propiedad. ¿Esa es Taipei? Sí. Es Taipei. Pero pueden alimentar a su gente, pero aquí también está China, Hong Kong, también puede alimentar a su gente.
Y tenemos a Brunei Darussalam. Puede alimentar a su gente. Tienen seguridad. Es una forma diferente de ver la seguridad. Canadá, ¿no? ¿No? A pesar de todo. Pero es impresionante cuando amplías tu mirada y te das cuenta, ¿no? Porque siempre dicen, no, es que el Producto Interno Bruto es lo más importante, ¿no? A ver, el Producto Interno Bruto no es lo más importante. ¿Qué tan seguro estás con tu alimentación? ¿Qué tan saludable está tu gente, por ejemplo? Perdón, ¿no? Entonces Vietnam exporta todas las comidas, porque no tiene seguridad alimenticia. Pero aquí, esos son cereales. ¿Sí ves? Ese es solamente para cereales, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Es solamente una mirada que nos permite a nosotros ver qué está pasando y ver ese otro aspecto importante que es la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, la transferencia de tecnología y conocimiento en la agricultura es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque al transferir el conocimiento y la tecnología de la investigación realizada con dineros públicos, estás convirtiendo un bien público en una mercancía privada. Y además estás hablando de la sobrevivencia de la gente. No es tan sencillo. Tuvimos esta discusión precisamente en nuestra reunión de APEC, y fue una discusión muy interesante, porque Mónica Landete, que era la persona que estaba representando a la Universidad de California Davis, que trabaja en Cleveland, entonces sí, nos daba una charla muy interesante. Es más, al comienzo les puse la página donde están todos los estudios de caso de este workshop, y ahí ustedes pueden ver, pueden entrar y pueden mirar exactamente los casos que se presentaron. Hay casos muy interesantes, pero sobre todo mirar lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Sí ves? Porque, por ejemplo, para ilustrarlo, y esta es una gráfica de Mónica, ¿sí ves? Estamos hablando de que hay muchos problemas, hay muchos desafíos con la investigación pública, porque podemos desarrollar cosas que pueden ser muy importantes, como por ejemplo, no sé si ustedes conocen el arroz Golden Rice, que es un arroz que se creó, que es muy importante y que podría salvar a millones de niños al año de la hambruna, y resulta que no se ha podido hacer nada porque hay 70 tecnologías privadas, de ellas 40 son patentes de Estados Unidos, y por eso este arroz, que podría salvar a millones de niños, no está en el mercado. Es una forma diferente de ver las cosas, ¿no? O sea, es muy bueno transferir tecnología, pero podemos o debemos transferir todo. Entonces, esas son las consideraciones éticas. Miren lo que está pasando a nivel de las patentes en la agricultura y en la agricultura de biotecnología. ¿Se dan cuenta? Como cada día más hay más y más y más y más patentes en un sector tan importante para los seres humanos como la agricultura, ¿no? Entonces, otro aspecto importantísimo con relación a la agricultura es que tenemos un problema con el medio ambiente, con la biodiversidad. Me imagino que se han enterado de todos los problemas que tenemos con los polinizadores, como el 40% de los insectos ha desaparecido en los últimos 20, 30 años. Y nadie está hablando de eso, ¿sí? Porque una cosa, ok, te vendo mis tecnologías, pero resulta que estoy acabando con el medio ambiente para poder producir cosas, para poder producir strawberries, que las llevo a Estados Unidos, me pagan en dinero, en efectivo, pero resulta que no tengo maíz para hacer las tortillas. Entonces, ¿de qué me sirve producir los strawberries, no? Las berries. Entonces, yo creo que ese también es un documento que salió hace un par de meses, donde nos muestran, es muy interesante, cómo la productividad de la agricultura a nivel global tiene un problema por esa dependencia de los polinizadores, y no hay diversificación en lo que estamos sembrando.
creo que estamos sembrando 40 cosas y eso es lo que comemos. De las miles que podríamos comer, estamos comiendo, creo que son 40 alimentos. Entonces, para mí, como bióloga que soy, como se los dije al comienzo, ¿sí ves? Es muy importante ver esa tensión que hay, porque cuando yo estaba en la universidad, cuando estudié biología, entonces, no, yo me quería dedicar a salvar a todos los animalitos y la biodiversidad para mí era lo más importante. Además estamos hablando de un país tan biodiverso como es Colombia, que es un poco menos biodiverso, megadiverso que México, pero es un país que tiene una diversidad. Yo trabajé en una de las zonas de más alta diversidad del mundo, en el Chocó, ahí hice mi tesis. Entonces para mí eso era muy importante, ¿sí ves? Esa biodiversidad. Entonces, y ahora me doy cuenta, me imagino que ustedes vieron el IPBES, ¿no? Acaba de salir los resultados del IPBES, que simplemente lo que hicieron es ver qué está pasando con la biodiversidad en el mundo. Y estamos mal, súper mal, que no queremos verlo, que es mucho más fácil. Si no, sabes que la tecnología y la transferencia de tecnología nos va a ayudar, pero bueno, tenemos cada día más que ver esa crisis de la biodiversidad. También tenemos una crisis de la alimentación y la agricultura y una crisis social, que obviamente estas crisis tienen que tener, o sea, la crisis de violencia en México, ¿con qué tendrá que ver? ¿No? Que nos hemos vuelto más violentos y somos violentos porque hoy amanecí con ganas de ser violento, entonces voy a ser violento. ¿No será porque mucha gente no tiene que comer, porque sus hijos no tienen que comer, porque no tienen oportunidades, porque hay desigualdad? O sea, esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. Entonces, esa crisis social no se nos debe olvidar, que normalmente esa crisis es en el sur, ¿sí ven? Pero también más y más se está llegando a muchas otras partes, ¿no? Para concentrarnos específicamente en México, el 60% de la biodiversidad mundial está concentrada en una decena de países. México es el cuarto país más megadiverso del mundo. Y no nos metamos mentiras. El desarrollo de la humanidad ha dependido y depende de los servicios ecosistémicos provistos por la naturaleza. Sin el oxígeno que nos dan las plantas, nosotros no hubiéramos podido llegar a ninguna parte. Traten de respirar. Sin oxígeno no podemos, ¿no? Las actividades humanas como la agricultura han transformado los ecosistemas y generado severos daños ambientales. Ahora, la pregunta es, y siempre nos lo han presentado de esta forma, o nos desarrollamos, como Singapur, por ejemplo, yo corto todos los árboles y me desarrollo, ¿no? O conservamos el capital humano, el capital natural y no nos desarrollamos, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar un justo medio, tenemos que balancear y de eso se trata precisamente el desarrollo sustentable, ¿sí ves? Entonces, para mí, a pesar de todos los aspectos y la biotecnología y la importancia de la biotecnología, resulta que la agricultura familiar, ¿sí ves? Hay 1.500 millones de personas que dependen de la agricultura familiar. Y por si no sabíamos, porque yo no lo sabía cuando me he puesto a mirar estas estadísticas, el 70% de los alimentos producidos en el mundo vienen de la agricultura familiar. 70%. En Latinoamérica y el Caribe, el 80% de los agricultores genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola. Y es por eso que la ONU proclamó en el 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Entonces, de pronto, lo que nosotros tenemos que hacer, y yo siempre he dicho, a mí México me parece el país más fascinante del mundo y es una de las razones por las que de París me vine a vivir a México, ¿sí ves? Y llevo 7 años aquí y cada día me maravillo más con este país. Yo pienso que este país tiene mucho que darle al mundo. Bueno, ya le ha dado mucho, ¿no? Ya le dio los chiles, ya le dio los tomates, ya le dio muchas cosas. Pero tenemos que seguir dando eso. La alimentación es lo que México le puede dar al mundo. Nosotros no le vamos a dar al mundo ni helicópteros, ni aviones, ni trenes, bala. Pero le podemos dar al mundo lo que el mundo más necesita. Comida. La agrobiodiversidad que tenemos en este país
es impresionante. La cantidad de genes que tenemos son impresionantes. Aquí está la salvación del mundo. Entonces, mi visión, que espero no sea utópica, del futuro, es que nosotros podamos en este país promover métodos agrícolas amistosos con la biodiversidad que mejoran la calidad de nuestra naturaleza. Porque si sobrevive la naturaleza, sobrevivimos nosotros. ¿Okay? Podemos revitalizar las zonas rurales y crear condiciones para que los campesinos, que son quienes producen nuestros alimentos, tengan una vida digna. Ustedes han ido a las zonas rurales de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca. ¿Se han dado cuenta cómo viven nuestros campesinos, que deberían ser las personas más importantes? Son los que ponen la comida en nuestra mesa. Tenemos que provocar un cambio paradigmático que nos aleje de la agricultura industrial intensiva a una agricultura de pequeña escala, balanceada. El 70% de los alimentos que se producen en el mundo se producen a pequeña escala. Recuérdenlo, todo el mundo nos habla de esa agricultura intensiva. Inglaterra tiene una agricultura intensiva, ni siquiera se va a poder. O sea, porque lo que producen es rapeseed oil. Y de rapeseed oil no te vas a poder alimentar, ¿no? Necesitas patatas, necesitas arroz, necesitas tomates, necesitas muchas otras cosas. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestras estructuras sociales, políticas y económicas para que se reconozca la contribución de los pequeños agricultores y la agricultura familiar en la producción de alimento y conservación de la biodiversidad. Tenemos que recompensar de forma digna a aquellos que ponen el alimento en nuestra mesa. Sustentabilidad. Entonces, completamente de acuerdo, la transferencia de tecnología es importante. Yo llevo 7 años trabajando en ello, o sea que no estoy aquí para dispararme en mi propio pie. Claro que hemos hecho cosas importantes, claro que estamos haciendo cosas importantes, ¿sí ves? Pero ese conocimiento, esa innovación, esa transferencia tienen que convertirse en un bienestar social. No es solamente para unos pocos, ¿sí ves? Esa transferencia, ese conocimiento, esa innovación tiene que ser para todos, ¿sí ves? La transferencia de tecnologías y conocimiento hoy día no es una opción, o sea, es una necesidad para enfrentar los grandes desafíos que tenemos. Y en muchas partes se ha convertido en la única forma de sobrevivir y competir. La transferencia de tecnología tiene sus reglas y dinámicas y estas se deben entender. Y la transferencia de tecnología precisa de profesionales especialistas que guíen a las instituciones en los procesos de transferencia. No podemos dejar que algo tan importante como la transferencia de conocimiento y tecnología lo haga gente que no sepa hacer. No lo podemos dejar en manos de políticos o en manos de gente que simplemente la ponen ahí a hacer eso. Necesitamos profesionales, verdaderos profesionales, que entiendan de una forma integral, que tengan una visión global y sustentable para que puedan transferir. Y por eso es que es tan importante que los estudiantes escuchen este tipo de cosas, porque es el futuro, ustedes son el futuro, ustedes son los que pueden hacer esas transferencias como tienen que ser. Ahora, a mí lo que me gusta es que nos hemos convertido en un deporte de contacto. ¿Sí? No, dejemos de hablar solamente de transferencia de tecnología. Estamos transfiriendo conocimiento y por eso tenemos que pensar cada vez que hablemos. ¿Qué es lo que estamos transfiriendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y sobre todo en un mundo donde el fake news es el pan de cada día, yo creo que se vuelve muy importante lo que nosotros tengamos que decir y que además abramos la boca y que lo digamos, que no nos quedemos callados o calladas. Bueno, fake news. ¿Sí he hablado de la cantidad de comida que se desperdicia aquí en México? Sí, 30%. 30%. Y yo estuve en una reunión en la FAO hace 3 años y era impresionante. O sea, todas las estadísticas
el 30% de la comida que producimos se daña, se bota, no se usa. En otros países, como los países desarrollados, ese 30% normalmente se daña en la última etapa, porque con las fechas de caducidad que tienen, best before date, ¿sí ves? Entonces la gente bota mucha comida. Entonces allá la comida se bota al final. Nosotros tenemos un problema que es al comienzo, porque no tenemos los procesos, y ahí es donde es importantísimo trabajar con esas pequeñas empresas familiares para enseñarles, para que ese desperdicio de comida, que en nuestra parte pasa al comienzo del ciclo, no al final del ciclo, sea una realidad. Entonces, la diferencia es esa, sí, estamos desperdiciando el 30%, a nosotros se nos daña la comida al comienzo, en Europa, Estados Unidos, la botan al final. ¿Okay? Entonces, se requiere de crear sistemas locales para la creación de conocimiento, innovación y transferencia de tecnología fundamentados en infraestructura, capital humano altamente especializado y fondos de financiamiento. Esto necesita dinero. ¿Sí ves? Esto no lo podemos dejar a que necesita dinero. Se tienen las condiciones en la región para realizar una transferencia tangible de tecnología y adicionar valor al sector agroalimentario local. ¿Sí ves? La transferencia de tecnología y conocimiento presenta muchas ventajas, pero es importante analizar los riesgos y las desventajas. No nos olvidemos que tiene muchos riesgos. Esto no es una panacea. Aquí les dejo uno de los documentos, es más, la presentación la van a poder tenerla, se va a poner en el portal sin ningún problema. Hay artículos muy interesantes, este es uno de ellos y el otro que les mencioné antes. Y bueno, básicamente, muchísimas gracias por su atención. Este es mi email en caso de que alguien quiera contactarme. De todas formas, a través de la doctora Padilla, de la doctora Cecilia, me pueden contactar. Y recuerden, tenemos que tener una visión. La grandeza comienza con una visión de futuro. Muchas gracias. Excelente presentación. Y bueno, abrimos el espacio para preguntas, por favor. Sí. Gracias, doctora. Un comentario y dos preguntas. Primero quiero contarle que soy paisano suyo, colombiano. El comentario es que, con todo respeto, hablando en términos de sostenibilidad o de objetivos de desarrollo sostenible y en términos de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que son 4 aristas del mismo problema, el ejemplo del arroz dorado es fatal. Desde el punto de vista bioético tiene cualquier cantidad de objeciones ese arrocito. Ese sería el comentario. Las dos preguntas serían una, viendo ese mapamundi donde están los países de la APEC, ¿cuál es el problema de Colombia? ¿Por qué no estamos ahí realmente? Hemos estado solicitando la entrada, pero no sé por qué no ha cuajado eso. Y la otra pregunta pues es supremamente impertinente y de hecho creo que ya tengo la respuesta, pero me gustaría escucharla. ¿Por qué esto que usted está haciendo acá en México no se está haciendo allá en Colombia? A ver, empecemos por el final, ¿no? Que siempre es más sencillo. La única razón por la que, por ejemplo, yo no estoy en Colombia, trabajando en Colombia, es porque nunca me han dado empleo en Colombia. Esa es la sencilla razón. Nadie me ha ofrecido un trabajo a pesar de que he aplicado Colombia. Porque yo vengo de una familia muy humilde y lo único que me ha hecho que pueda salir adelante ha sido mi educación. Y después de estar en Inglaterra, es más, es una cosa que todos los días me pregunta mi marido es inglés y él me dice que la única razón por la que se casó con una colombiana es porque quería vivir en Colombia. ¿Qué ha pasado? Lleva 21 años esperando. Entonces, desafortunadamente, nadie es profeta en su propia tierra. Yo trato de hacer, yo voy a Colombia, trabajo con la Universidad del Valle, que es mi alma mater, trabajo muchísimo con ellos y trato de que podamos hacer este tipo de cosas. He estado dando conferencias, he estado trabajando con estudiantes, con gente joven,
Cada que voy a Colombia, por razones personales, porque mi familia vive allá, siempre aprovecho la oportunidad y trabajo con gente allá. ¿Sí ves? ¿Por qué no está Colombia en la APEC? Ni idea, pero voy a empezar a averiguarlo, porque sí me parece muy interesante que no esté en la APEC. ¿Sí es que la posición biogeográfica de Colombia es única, para eso. Es única. Sí. Y no es una economía emergente, pero somos una economía joven. Sí, pero no está dentro de los emergentes, no tiene perspectiva de crecimiento. Es una razón. Dice la doctora Padilla que la razón es porque no es considerada una economía emergente y solo las economías emergentes están en la APEC. Y entonces, de todas formas vamos a averiguarlo, porque yo creo que sí es importante, es una pregunta muy interesante, porque además Colombia es un país megadiverso, es un país donde se están haciendo cosas muy interesantes, y bueno, y como colombiana pues obviamente sí, hay varias consideraciones que se tomaron para el bloque APEC. Primero, la posición geográfica, la parte de los tratados comerciales, si son o no economías emergentes, y contrastantemente Colombia está arriba en los índices de emprendimiento y en los de algunos puntos del eje de innovación. Pero habría que revisar la última parte. Sí, revisamos de todas formas. El ejemplo del arroz, no es que yo esté diciendo que el arroz es importante, solamente es un ejemplo para mostrar, y como les decía, es un ejemplo que nos puso Mónica Alandete del CIPA, de la Universidad de California, y de pronto sí es el ejemplo menos apropiado, y lo tendré en cuenta y ya no estará en la próxima presentación. ¿Okay? Bueno, sí, buenas tardes, doctora. Una pregunta, bueno, más bien es como motivar un poco justo a la visión de futuro. Yo soy chapinguero, bueno, la creación de la Universidad de Chapingo aquí en México fue justamente crear ingenieros que dotaran de tecnología, ¿no?, a la comunidad del campo, inclusive en los 70s, similar como lo que se quiere hacer ahorita con los normalistas. Prácticamente todos los ingenieros agrónomos ya tenían su plaza segura en el gobierno o inclusive en proyectos productivos en el campo de México. La realidad es que el desarrollo del campo no fue realmente lo que se esperaba, y muchos de los ingenieros crearon sus propias empresas, ¿no?, y utilizaron un poco como a las comunidades, aprovechando que en México justamente la tenencia de la tierra mayoritariamente social, pues justamente se crearon estos sistemas en donde sí, el ingeniero inclusive formaba cotos de poder, pero al final las comunidades eran las que trabajaban. En el caso forestal pasó lo mismo, ¿no? O sea, con Lázaro Cárdenas el boom forestal en México creció, pero realmente lo que generaron fueron concesiones extranjeras que deforestaron nuestro país. O sea, realmente la ciudad de los Palacios aquí en el centro de México, bueno, que es la Ciudad de México, se construyó gracias a los bosques templados de Toluca, el Valle de México, ¿no? Entonces, y mucho de la producción papelera fue extraída y no se generó, y la visión de Lázaro Cárdenas era justamente que la gente se entrenara y que creara estas propias empresas. La realidad es que tampoco pasó, ¿no? Entonces se generó como esta visión de emplear a la gente sin incluirla en un proceso de emprendimiento. Ahora, pensando en el futuro, uno de mis motivos de por qué llegué al doctorado de desarrollo científico transdisciplinario fue justamente también creo que la academia ha creado este tipo de sistema de dependencia y de explotación hacia las comunidades. O sea, prácticamente tengo 15 años trabajando en comunidades y muy pocas academias, hablando de cualquier disciplina, se acercan a las comunidades a trabajar. Solamente los utilizan como laboratorios o como extracción de información, hablan del conocimiento tradicional, pero la realidad es que existe también todo un tema de ir en contra de ese conocimiento tradicional porque no se asume como conocimiento científico. Entonces también creo que desde la academia hemos generado también cierta recelo hacia la gente, ¿no? Y también la gente lo que ha hecho es que también ya no cree en el científico. O sea, si tú quieres comenzar a emplear un proyecto de investigación con ellos, ya difícilmente la gente te acompaña, ¿no? Y justamente, aparte de que ir a campo ya implica cierto nivel de inseguridad por toda la cuestión del narcotráfico, pues bueno, se crean condiciones que realmente inclusive para la academia ya no son adecuadas.
Y aquí vendría mi pregunta, ¿usted qué opinaría que realmente en las disciplinas académicas ya se hable también o den inclusive materias relacionadas a la ética, ¿no? Justamente en esta como combinación, no solo ciencias duras, sino también cuestiones filosóficas de entendimiento ético, de colaboración. Precisamente es una de las razones por las que ahora estoy trabajando en una universidad, ¿sí? Porque por ejemplo en los centros públicos teníamos muy pocos estudiantes y yo me di cuenta que uno de los problemas graves es que no está permeando donde tiene que permear, o sea, el nivel donde tiene que permear todo este cambio es a nivel de la gente joven, ¿sí? Va a ser muy difícil cambiar a la gente que está en este momento, que tiene el poder, la gente que tiene todas, que ya está grande, ¿no? Entonces, es un cambio generacional, es un cambio paradigmático, pero tenemos que empezarlo. O sea, romper el círculo que se ha hecho o convertirlo en un círculo virtuoso va a ser muy difícil. En este momento somos golondrinas porque somos muy pocos los que verdaderamente pensamos que tiene que ser así, los que queremos cambiar, ¿sí ves? Y tenemos gente, tenemos estudiantes, nos hemos vuelto muy cínicos, ¿no? O sea, simplemente nos aprovechamos de las situaciones y eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, hicimos esto para que las comunidades se beneficiaran y llegaron unos vivos, ¿no? Y entonces lo utilizaron de la forma que quisieron utilizarlo. Lo único que yo pienso que podemos hacer es machacarlo, 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 o sea, estar todo el tiempo hablando, estar todo el tiempo con el discurso, hacer que ese discurso no sea vacío, ¿sí? Es lo que yo le digo al rector de la universidad, le digo yo, si tú me contratas para que yo haga una oficina de visión global y sostenibilidad, lo primero que tenemos que hacer es que no puede haber unicel en la universidad. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a hacer algo con el plástico. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener un huerto y que en la escuela de gastronomía nos enseñen acerca de los alimentos mesoamericanos, ¿sí ves? O sea, que los chicos no estén haciendo los postres solamente con strawberries, que comiencen a hacer otras cosas. Entonces, son cambios, a mí me encantaría saber cómo podemos hacer el cambio disruptivo, pero pues yo no lo veo, ¿no? De pronto ahora que tenemos a la gente joven, tenemos a Greta Thunberg, tenemos todo este tipo de gente, ¿sí ves? La Extinction Rebellion en Europa, pues de pronto esta es la gente que nos va a hacer a nosotros cambiar y hacernos darnos cuenta de que no podemos seguir como estamos, ¿sí ves? Pero pues no sé, o sea, yo sigo viviendo por mi ejemplo. Yo soy vegetariana, en mi casa hay energía sustentable porque tengo los paneles solares, tengo compost, yo educo a la gente con la que vivo, comemos cosas locales, todo ese tipo de cosas. O sea, yo creo que también es mucho de nosotros no pensar que como los demás no cambian, yo cambio, a mí no me importa que la gente que diga, yo cambio. ¿Sí ves? Entonces yo creo que también es que cada uno de nosotros, ¿sí ves? Haga o sea, se ponga, imagínate que cada uno de nosotros comience a hacer eso, vamos a tener una masa crítica, porque hasta ahora el problema es que no tenemos una masa crítica, somos muy pocos, ¿sí ves? Por ejemplo, el tener nuevas dietas, que es una de las cosas, por ejemplo, que yo les digo en la universidad, comencemos a hablar de los flexitarians, ¿no? O sea, comencemos a decirle a la gente que si reducen un 10% el consumo de carne, ¿sí ves? De carne vacuna o de carne de cerdo, por ejemplo, entonces estamos nosotros mejorando el medio ambiente, ¿sí? Entonces empecemos a hacer esas cosas, no nos dé miedo, comprometámonos con esos cambios. Yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros podemos hacer y mirar a ver si esto comienza a permear por más partes. Doctor Quintero, ¿quería hacer una pregunta? No, ya sí, gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Sí, Iván, por favor. Buenas tardes, doctora. Muy interesante su presentación y me gustaría preguntarle algo. En México hay estudios, evaluaciones de los territorios a nivel, al menos de entidades federativas, donde consideren la transferencia de conocimiento y tecnología aplicada a la agricultura.
Porque me salta la duda si, no sé si los territorios, por ejemplo, pueden ser altos en un ecosistema favorable para la agricultura, pero pueden tener poca capacidad en ciencia, tecnología e innovación. O porque, al menos en México, pues Guadalajara, Nuevo León, Ciudad de México, son centros de conocimiento, ¿no? Pero como que no tienen las condiciones más apropiadas para la agricultura. Entonces mi pregunta es si hay estudios a nivel, al menos entidades federativas en México. Que yo los conozca y he estado mirando bastante, no. O sea, tenemos un problema en México, que es un problema bastante grave, es que tenemos la atomización de la información, no tenemos bases de datos. Una de las cosas que yo siempre hablo, o sea, necesitamos ese repositorio, necesitamos tener el repositorio del que tanto hemos hablado, de toda la información, se produce muchísima información. Imagínate que yo a nivel de Yucatán, que es un estado pequeño, ¿no? Que no produce tanta información, o sea, que no es un Guadalajara, que no es un Monterrey, y a pesar de eso es casi imposible encontrar información. O sea, de las cosas que yo haya visto no lo hay, pero yo creo que sería interesante como un tema de disertación, como un tema de maestría, inclusive de doctorado, mirar qué está pasando con eso, porque para mí es muy importante, las vocaciones de los diferentes estados son importantísimas, las vocaciones de los países, las vocaciones de las áreas, yo creo que deberían tenerse en cuenta para ver qué tipo de desarrollo necesitamos, para ver qué tipo de cosas podemos hacer. Entonces sí sería algo muy interesante y que es necesario, y desde el punto de vista de lo que yo he visto no tenemos información, no sé si América... No, coincido contigo en que está fragmentado, pero la parte de la relación con todas las propiedades edafológicas, INIFAP tiene muy buena información en cuanto al mapeo, sobre todo de los suelos en el sureste, cuáles son ricos en tal elemento, de qué tipo de suelos. Pero no está conectado con la transferencia de tecnología. Pero había un estudio justamente de Centrogeo, en donde estaba buscando ver como lo que mencionaba de, bueno, no tiene una vocación agrícola definida cierto cultivo, pero tiene un potencial. En Centrogeo hay algunas bases de datos, pero no sé si ya las liberaron o todavía están en un nivel de prototipo. Y pues el problema creo que es el que bien menciona la doctora, pues está fragmentada la información. Hay una iniciativa, bueno, en ese de Zagarpa ahorita, SADER, que es el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, a veces tiene algunos datos, sobre todo de los cultivos más desarrollados. Sí, pero no tiene datos de transferencia de tecnología. Nada más como del potencial. Es solamente de potenciales, de cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de los pastizales que se han convertido en agricultura, de todo eso, eso sí lo puedes encontrar, pero todavía no está unido, no tiene una capa donde estemos hablando de transferencia de tecnología, donde estemos hablando de empresas agrícolas, de agronegocios, nada de eso. Eso sí sé que no existe. Sí, le paso a la doctora. Gracias. Es sumamente interesante lo que nos estás presentando, Pati. Yo he aprendido muchas cosas y me quedé pensando en el país México. Digamos, el sureste y centro tan diferente al norte. Y muy recientemente vi la nota periodística del subsecretario de Agricultura, donde le parece muy preocupante que estemos ahora hacia el norte produciendo 18 toneladas métricas por hectárea de maíz. Y se dice que él recomienda que se usen las prácticas del sureste, que obviamente va a dar una productividad muy fuerte. ¿Qué mensaje podríamos nosotros tomar, si esto es contexto dependiente o yo creo que podríamos reinventar? Mira, yo creo que es contexto dependiente y, o sea, lo que pasa es que por eso me gusta mucho la calcomanía. Una sola talla no nos sirve a todos. ¿Sí ves? Pues piensa en el elefante y la serpiente, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo creo que tiene que ser muy contexto dependiente, información, por ejemplo, como la que estábamos hablando hace un momento, es ¿cuáles son tus vocaciones? ¿Qué tienes que hacer? Mira, hay una teoría muy linda que es la teoría de la matrix, del landscape matrix, ¿no? Donde nos dice, o sea,
todos queremos cuidar la biodiversidad, bueno, algunos queremos cuidar la biodiversidad, pero resulta que está esta tensión con la agricultura. Hay elementos donde ya hay agricultura, donde está la agricultura, donde no vamos a poder reconvertir esas zonas, ¿sí ves? Lo que nosotros tenemos que ver es el paisaje como tal y ver qué podemos hacer con ese paisaje que tenemos. O sea, dejemos de tomar decisiones que son completamente compartimentalizadas, donde solamente vemos una cosa, y por eso es que mi idea es que tengamos una visión global de lo que hacemos, que entendamos el ecosistema, y cuando hablo de ecosistema no solamente del ecosistema natural, del ecosistema tecnológico, de dónde estamos, de quiénes somos, de qué talento tenemos, para que tomemos decisiones que verdaderamente tengan todos esos matices y que podamos nosotros como país tomar decisiones, ¿sí? Porque al fin y al cabo somos un país, a pesar de que el norte y el sur son completamente diferentes, porque además el subsecretario no sé si es que no entiende, ¿sí ves? Que Yucatán y la zona de Yucatán y el sur es completamente diferente a la zona del norte en muchos aspectos, ¿sí ves? Y en muchos aspectos culturales, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esa parte de la cultura y la parte de las vocaciones. Entonces, una talla no nos queda a todos. Eso sería lo único que yo podría decir. Y a ver si podemos hablar con el subsecretario, si nos escucha. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Está muy vasto el panorama futurista, pues es exactamente lo que debemos tener. Pero hay algunas variables importantes que en este contexto sobre lo que está hablando ahora no bien mencionadas. Es decir, ¿de qué manera, por ejemplo, podemos jugar con la geografía que ya la tenemos? Tenemos cierta latitud, tenemos unas dimensiones de costas, tenemos ciertos vientos. Entonces estamos cultivando lo tradicional. Está muy bien, porque ya está probado históricamente que se da. Pero tendríamos que estar limitados nada más a cultivar, y estoy refiriendo solamente a la parte de alimentación, con mucho énfasis en eso. ¿Qué otras especies podríamos estar cultivando? Porque una vez hecho el análisis de clima, de insolación, etc., sí que hay especies que se darían muy bien y que podrían aumentar la compra. Entonces, ¿cómo estamos jugando con nuestra geografía desde el punto de vista estratégico? Y otra variable importante es qué tanta educación están dando nuestros científicos. El señor químico, digamos, un grado, ¿no? Muy encargado, químico, que quiere meterse a esto de patentar. Entonces, realmente tenemos una cultura de ese tipo en el ámbito académico. Bueno, te comienzo con la final, que es lo más fácil, ¿no? Claro que no la tenemos. O sea, hay que desarrollarla. Y eso era precisamente lo que nosotros a través del ID4Biz, y yo creo que el CINVESTAB fue uno de los centros bastante beneficiados con el ID4Biz, porque hicimos muchísimos cursos aquí, ¿no? O sea, se hicieron muchas jornadas de innovación, eso fue hace 3 años, ¿no? En 2014. En 2013-2014 hicimos ciclos y ciclos, o sea, lo que nosotros, y era precisamente lo que nosotros decíamos, tienes que tener la sensibilización, la educación, tú tienes que saber para que puedas verdaderamente empezar a patentar, saber qué es lo que se va a patentar, qué se quiere patentar. Y sobre todo, y yo creo, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, lo ético lo tenemos que poner, o sea, deberíamos tener una capa de ética en todo lo que hacemos, ¿sí ves? No solamente a nivel académico, sino a nivel de nuestras vidas, ¿no? A nivel de todo lo que hacemos en nuestro Instagram, en Facebook, en todo eso, o sea, es esa parte de ética, ¿no? Porque a veces te enseñan a patentar, pero no te hablan de esas otras cosas. Ahora, a nivel de las geografías, claro que yo creo que es importantísimo, y precisamente cuando hablamos nosotros de lo que te acabo de decir, ¿no? De las matrices del paisaje, del medio ambiente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué sirve esto, no? ¿Cuál es la vocación de esta área? Lo que pasa es que ahora simplemente, mira, en este momentico en Yucatán, entonces dicen,
es que ahora tenemos que sembrar pitaya. Entonces, porque no, es que la pitaya es lo que está dando y entonces tumbemos todo eso y pongamos pitaya ahí. Entonces, esa es la forma como estamos tomando las decisiones. Entonces, lo que yo quiero y lo que siempre cada que discuto con las secretarías, con todos ellos, es tengamos por lo menos una visión integral, tengamos una visión donde podamos nosotros traer información de muchas partes, tengamos una visión más ecosistémica, más de paisaje, para que podamos hacer las cosas. Porque sí nos falta muchísimo, nos falta ahondar y darle. Tenemos una fotografía en blanco y negro y necesitamos una fotografía en full resolution para poder hacer esas cosas. Exactamente, bien color. Bueno. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, te agradecemos, doctora Katy, por